el comprador. Entonces hay una serie de términos que se han definido internacionalmente, esto es global, todo el mundo habla en el mismo lenguaje. De hecho, usted en sus facturas de exportación debe siempre definir en qué término está vendiendo usted, porque con base en eso se define todo el manejo de la responsabilidad en la cadena. Este es un cuadro que trae básicamente de referencia acerca de los costos de la distribución física de exportaciones. Aquí está lo que debe asumir o lo que normalmente se genera en el país exportador, los costos del tránsito internacional y los costos del país importador. Pero esto pues depende mucho del Incoterm que usted haya definido que va a hacer su proceso. Ahora, para ya entrar en la parte final, yo hablaría de los factores de éxitos en una cadena de éxito, en una cadena de abastecimiento de exportaciones. ¿Qué factores de éxito yo creo que hoy en día tenemos que considerar? Y hoy en día las compañías líderes en consumo están trabajando. Es lo que hablamos ahora, una cadena de abastecimiento basada en la demanda. Una cadena de abastecimiento que sea sostenible, o sea, que sea verde. Una cadena de abastecimiento que sea innovadora y una cadena de abastecimiento que sea tercerizada hasta donde sea posible. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Hoy en día las cadenas de abastecimiento tienen mayor exigencia de los clientes, los comportamientos, o sea, la demanda es completamente inconsistente. Predecir la demanda es algo que es muy complicado y cada día el cliente tiene comportamientos diferentes, por tanto es más difícil predecirlo. Y como queremos cadenas de abastecimiento que estén aladas por el cliente, cada vez tenemos que tener técnicas más robustas para predecir lo que el cliente quiere. Cada vez el cliente está pidiendo innovación, reducir el ciclo de vida de los productos, y la cadena de abastecimiento, como cada vez se vuelve más tercerizada, se sale del control de uno, porque usted ya en la cadena de abastecimiento no es dueño de todos los procesos, sino que tiene 10, 15, 20 empresas administrándole todo el proceso, por lo tanto se vuelve compleja de administrar. ¿Qué tenemos hoy en día en promedio? Esto es para un ejemplo de Procter & Gamble, que fue una compañía que hizo un desarrollo en esta parte de cadena de abastecimiento avalada por la demanda. En una situación inicial ellos tenían niveles de agotamientos en el cliente del 8%, tenían una efectividad de su pronóstico de ventas del 58%, o sea, pronosticaban que iban a vender 100 y vendían los 58 o 142. Con base en ese dato de ventas, tú pronosticas y mueves toda tu cadena y finalmente el cliente no compra lo que tú hiciste. Cuando tú eres exportador, tienes muchísimo menos posibilidad de reaccionar porque tu cliente no es local, sino que es global. Esto es un ejemplo del promedio de los países que abastece la compañía desde Colombia. Niveles totales de inventario de 65 días en cada país, niveles de servicio de atención cercanos al 80%. Entonces es una situación que como línea de base para arrancar era bastante interesante. Entonces, ¿qué tenemos en un esquema normal? Un esquema push, donde realmente lo que está haciendo uno como manufacturador es empujar la producción hacia adelante. Se caracteriza porque es una cadena de abastecimiento de estas tipo push, porque hay falta de visibilidad. La visibilidad hoy en día es clave en las cadenas de abastecimiento. Todos los entes de la cadena de abastecimiento debemos tener visibilidad con el ente que está adelante y el ente que está atrás. Visibilidad, me hablo de qué? De sistemas de información compartidos. Colaboración. Si yo no tengo programas de colaboración en la cadena de abastecimiento, donde yo realmente tenga confianza en el partner que está delante mío y el partner que está atrás, donde yo quizá le pueda abrir mi sistema para que él mire los inventarios, tome decisiones
entrando al sistema mío y pudiendo ver los inventarios, es muy complejo poder disminuir la variabilidad en la cadena. Entonces, punto número 1, crítico, falta de visibilidad. Adicionalmente, algo muy importante es poder generar como señales de demanda real desde el punto de venta. Para las compañías de consumo masivo, las cadenas como el Éxito, Carrefour, la 14, las cadenas o retails son el porcentaje más grande de la torta de las ventas. Por lo tanto, la orientación de las cadenas, de las empresas de consumo masivo en las cadenas es muy alta. El 50%, por ejemplo, en el caso de Johnson & Johnson, que es la firma para la que yo trabajo, 50% de la venta la hacemos a las cadenas. Entonces las cadenas es nuestro cliente más importante. Por tanto, también se vuelve una fuente muy importante de datos porque yo voy a tener la información. El post es el punto de venta. Cuando la persona pasa su producto por la caja registradora en punto de venta, si yo tengo visibilidad, si yo he hecho un programa de visibilidad con mi cliente, yo puedo ver cuando esa unidad se está vendiendo y puedo saber si la debo reponer o no la debo reponer, habiendo definido unos puntos de reorden, unos niveles de reorden pues parametrizados. Otro punto importante es poder producir un pronóstico de ventas eficiente. Los pronósticos de ventas son algo supremamente complejo y en esta industria del consumo masivo llegar a niveles del 70-75% ya es un nivel de state of the art, un nivel deseado. Imagínense ustedes todas las decisiones que uno tiene que tomar con una efectividad del pronóstico del 75%. O sea, usted de antemano sabe que mínimo el 25% de la planeación ya está mala, porque predecir lo que el cliente va a hacer es supremamente complejo. Por último, las cadenas push no están alineadas con precisamente los retailers, las grandes cadenas, que ya están trabajando fuerte en estrategias de cadena de abastecimiento alada, porque una cadena de abastecimiento alada realmente trata de no mantener inventarios o de mantener los mínimos inventarios posibles. En una cadena como cualquiera de las que podemos visitar aquí en la ciudad, realmente el nivel de inventarios que tienen casi que hoy en día para consumo masivo, que es la industria del caso, es de lo que está en la góndola. O sea, el inventario es lo que usted tiene en la estantería, no tiene inventarios en trastienda. O sea, que si usted no pronostica bien lo que debe tener ahí en la estantería, se va a quedar generando un agotado. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia una cadena de pull que realmente sea alada desde el cliente. Entonces, ¿cuáles son los puntos a tener en cuenta? Primero es integrar pronósticos con los retailers. ¿Qué es esto? Poder hacer programas de colaboración con los retailers para usted poder tener la visibilidad sobre lo que está pasando en los inventarios de los retailers. Eso se hace a través de programas de intercambio electrónico de datos o EDI, donde el inventario del retail define unos puntos mínimos de reorden. Con base en eso colocan una orden automática al sistema de información del productor y eso a su vez alimenta el plan maestro de producción y el plan de requerimientos de materiales y todo el resto de drivers que tiene la cadena de ahí para atrás. Entonces el punto clave es integrar los pronósticos de retail. Nosotros ya estamos, por ejemplo, específicamente en el caso de Johnson & Johnson aquí en Colombia, ya estamos haciendo pronósticos de venta en conjunto con los retails. O sea, el pronóstico de venta ya no es algo que hacen allá sentados los de mercadeo encerrados en un salón, sino que hemos llegado a una figura que se llama pronóstico de consenso, donde el de mercadeo sí tiene su cifra estratégica